El video que estás a punto de ver contiene vocabulario explícito y altisonante, así como extensas explicaciones sobre temas no aptos para menores. Se recomienda discreción. Hola, bienvenidos nuevamente a un episodio más de En Terapia con el Dr. Culero. Un espacio para entender lo que sentimos, lo que repetimos y lo que muchas veces no sabemos cómo cambiar. Hoy Hoy vamos a hablar de una dinámica muy común, pero profundamente silenciosa. Híjole, personas que viven dando, cuidando, resolviendo, sosteniendo a otros, no porque quieren hacerlo siempre, sino porque sienten que es la única manera de ser amados o aceptados. Personas que aprendieron muy temprano que ser útiles es más seguro que ser vulnerables. Entonces, ayudan, escuchan, cuidan, protegen, resuelven, pero casi nunca dicen, yo también necesito. El episodio 50 se llama Dar o cuidar para que me amen o acepten, para que no me vean frágil. Ya sé que el título está inmenso. Sí, pero es que no había cómo reducirlo. No había cómo no ponerlo explicado en una palabra. Y detrás de ese rol de fortaleza, muchas veces hay algo que casi nadie ve. Miedo a ser percibido como débil, insuficiente o prescindible. Hoy vamos a explorar por qué algunas personas sienten que deben dar para merecer amor. ¿Cuándo el cuidado excesivo puede convertirse en una estrategia de supervivencia emocional? ¿Y cómo aprender a recibir, poner límites y mostrarte humano sin sentir que eso nos vuelve frágiles? Porque a veces el mayor acto de valentía no es sostener a todos, sino permitir que alguien nos sostenga a nosotros. Qué fuerte. En esta primera parte me gustaría hablar de cuando el amor se aprende como intercambio. Muchas personas crecieron en entornos donde el amor no era completamente incondicional. Tal vez escucharon frases como, pórtate bien para que te quiera. Tú eres el fuerte de la familia. No llores. Ayuda a tu mamá. No hagas pedo o problemas, como les dijeran en su casa. Sin darse cuenta que el niño aprende algo muy profundo. El amor se gana. Si eres bueno, obtienes. ¿Sabes por qué te quiero? Porque eres el más bueno de todos. ¿Cómo no quererte si eres el que siempre me ayuda? El amor se gana, y como se gana, o más bien la pregunta es, ¿y cómo se gana? O sea, más bien pregúntenselo. Siendo útil, siendo responsable, siendo el que resuelve,
siendo el que no molesta, siendo el que cuida a todos, entonces ese niño se convierte en adulto, pero el aprendizaje sigue activo y empieza a vivir relaciones donde su lugar es el de cuidador emocional. Otra vez, otro que se cree la Cruz Roja. Es el que escucha, el que entiende, el que calma, el que perdona, el que aguanta, pero rara vez el que pide. Porque pedir activa una creencia peligrosa. Si muestro que necesito, puedo dejar de ser querido. Es que tú nunca me molestas. Es que tú siempre resuelves todo. Es que él hasta su tarea la hace solo. A él no le tengo que pedir que recoja la mesa porque solito es un niño súper educado. No, educación es una cosa y educación es cuando todos están igual de educados. No es uno educado y uno mal educado. Entonces quiere decir que él está haciendo algo desvirtuado en su psique. Entonces vamos a analizar al cuidador invisible. Hay personas que se vuelven expertos en sostener emocionalmente a otros. Parecen muy fuertes. Los amigos acuden a ellos. La familia depende de ellos. Las parejas descansan en ellos. Pero algo curioso ocurre. Nadie les pregunta cómo están realmente. No porque los demás no quieran o no los quieran, sino porque han aprendido a mostrarse siempre bien y entonces pues todo el mundo cree que están bien. ¿Para qué le pregunto si ya sé que está bien? Véanlo, es un roble, véanlo, siempre sale adelante, véanlo, no necesita de nadie. Mentira. Esa es la imagen, el disfraz, la armadura, pero no es la realidad. Estas personas muchas veces desarrollan 3 características: hipersensibilidad emocional hacia otros, o sea, detectan el dolor, el estrés, las necesidades de los demás en chinga. Otra característica es la dificultad para expresar sus propias necesidades. No saben pedir sin sentirse culpables, o sea, no piden nada, nada. Inclusive algo que tú ya les dijiste que es natural que lo pidan, no lo van a pedir. ¿Por qué? Porque se sienten culpables, porque les duele pedirlo, porque les lastima. Otra característica que es fácil de detectar en ellos es el miedo a ser percibidos como débiles. Creen que si bajan la guardia, perderán su valor dentro de las relaciones. Entonces, pues no. Y aquí aparece una paradoja dolorosísima. Mientras más cuidan a los demás, menos se sienten vistos. Porque salen y cuidan y en su interior, allá en su casa, escondidos, en el baño, mientras lloran en la regadera para que nadie los vea, en ese momento se dicen a sí mismos: ¿por qué yo estoy para todo mundo y nadie se pregunta cómo estoy? ¿Por qué yo estoy para todo mundo y nadie me ofrece como yo me ofrezco?
Y entonces sale el ego, sale la voz en off, pinche vocecita diciendo, porque no has hecho suficiente, porque te quedaste a medias, porque no les diste, porque no hiciste, porque no. Pinche vocecita culera los obliga a creer que necesitan hacer más para merecer un poco, un poquitito. Mientras la creencia de los demás es que no necesitan nada, porque son fuertes, porque son poderosos, porque son únicos, por lo que ustedes quieran. No necesitan nada. Pues chingas, que sí necesitaban, que sí quieren. El miedo a parecer frágil detrás de estas personas que siempre pueden con todo. Existe ese miedo profundo. Porque para ellos la fragilidad significa ser abandonado, ser rechazado, ser ignorado, perder valor. Justo como ellos ven a las personas a las que ayudan, aunque no lo expresen. Entonces, si está frágil y no estoy, lo abandono. Si está frágil y no estoy, lo rechazo. Si no está frágil y no lo ayudo, lo ignoro. Cosas que a mí me duelen profundamente. Pues claro, porque tú has estado reforzando que te ignoren, te rechacen y te abandonen. O el hecho de perder valor lo refuerzas porque tú creas una imagen de todopoderoso, de omnipresente, omnipotente, único, inigualable y chingón, que lastima tu propia esencia. Entonces, crean una identidad, una identidad cíclica en un círculo vicioso, para no sentirse como esos a los que ayudan, se ayudan más, pero se desprotegen más. Y entonces esta identidad que desarrollan, que no pueden llorar libremente, no pueden decir que algo les duele, no pueden admitir que están cansados. Y poco a poco aparece algo que en terapia vemos con mucha frecuencia. Van a decir, no mames, volvió a salir otra vez el tema, sí, agotamiento emocional silencioso. Nada más que este es silencioso. Porque nadie se da cuenta, porque lo ocultan en su disfraz de poderosos. Y entonces, pues chíngale la pata al cojo. Resulta que ahí es donde nos perdemos. Personas que sostienen a todos, pero que en realidad están muy solas por dentro, muy destruidas, muy derrumbadas, muy acabados. No porque nadie los quiera, eso es mentira, eso es lo que se dicen, sino porque nunca permitieron que alguien viera su vulnerabilidad y por tanto les diera lo que ellos les dan a otros. Y ahí hay un problema. Ahí hay algo que los está debilitando, algo que los está marchitando, que les está jodiendo la vida. Cuando dar se vuelve una forma de protegerse, dar, cuidar y ayudar son cosas maravillosas.
El problema no es dar. El problema es sentir que si no das, no vales. Ahí el cuidado deja de ser amor y se convierte en una estrategia de supervivencia emocional, sentirme necesitado. Es una forma de decir inconscientemente, sí soy indispensable, no me abandonarán. Porque cada vez que tienen un problema, cada vez que se sienten mal, cada vez que están incómodos con algo, vienen y me buscan a mí. Entonces, soy necesario. Y porque soy necesario, soy suficiente. Y eso no está padre. Definitivamente no lo está. El amor sano no se basa en utilidad. Se basa en presencia, reciprocidad y sí, humanidad compartida. Eso significa algo muy importante. Las relaciones más profundas no nacen cuando nosotros mostramos nuestra perfección. Nace cuando mostramos nuestra verdad. Ojo, esa armadura de hierro que parece irrompible aleja a las personas de ti más que acercarlas, mientras en tu propio ser te estás pidiendo que se acerquen, que vengan a ti. Pero no lo estás logrando. Y no lo estás logrando porque no te lo estás permitiendo. Porque limitas a esos de estar a tu lado. Hijo, si las relaciones más profundas no nacen cuando mostramos nuestra perfección, sino cuando mostramos nuestra verdad, entonces debería yo de empezar a ser verdad. Y entre más de verdad sea, más gente me va a amar por lo que soy, no por lo que finjo ser. Y eso va a acabar con muchos de los problemas. Porque tal vez hoy te diste cuenta de algo. Quizás llevas mucho tiempo siendo fuerte, siendo el que escucha, el que cuida, el que sostiene. Pero casi nunca o casi nadie sabe cuándo tú también estás cansado, tú también estás herido, tú también estás triste, tú también necesitas algo. Quiero decirte algo importante. Tu verdadero valor no está en cuánto haces por los demás. Está en quién eres. No necesitas demostrar tu amor cargando todo. Y tampoco necesitas esconder tu vulnerabilidad para que te acepte. Porque las relaciones más sanas ocurren cuando dos personas pueden decir, hoy yo te sostengo y mañana tú me sostienes a mí. En la historia, en mi práctica, en el consultorio o de manera remota, he visto muchísimas personas
llegar completamente agotados, destruidos, con una máscara poderosísima, con una armadura digna de cualquier caballero, pero tan oxidada que ya no se la pueden quitar. A muchos les he recomendado, de mis pacientes y de la gente que conozco, este libro que se llama El Caballero de la Armadura Oxidada. Es un cuento de nuestra vida. La mayoría me dicen, güey, parece que estaban contando mi historia de manera poética. Claro. Una persona cuando se encierra en su armadura, esconde su verdadero yo. Esconde muchas cosas, pero se destruye por dentro. Y en ese cuento, que no se los quiero contar, me gustaría que lo vean, lo escuchen. Ya casi lo pueden encontrar en cualquier lado. La verdad es que en electrónico está por todos lados. Hay audiolibros en YouTube, hay audiolibros en Spotify, inclusive en Amazon Music, donde lo pueden encontrar. Porque vale la pena, Vale la pena escucharlo, leerlo, escucharlo y leerlo, lo que puedan. Porque cuenta esta historia de cómo quitarse el yelmo para poder ver su vida real. Para poder descubrir que lo que nos contaron, ese deber ser, en el que había que salvar doncellas y matar dragones, sin exagerar, como dice la canción, eso es una historia que nos contaron y es muy bonito ayudar y salvar y lo que ustedes quieran, pero es más bonito primero salvarse a uno mismo y mantenerse lo suficientemente fuerte y en pie como para regalarle a los demás la posibilidad de disfrutar de un amigo, de una persona, de un ser amado que hoy deja que la historia se refleje de una excelente manera. Que hoy deja que el mundo lo reconozca. Que hoy deja que al conocernos también te permitas ayudar a la gente que amas. Eso es sano, pero es innecesario destruirte a ti para sanar a los demás. Porque eso va a dañar a la gente que amas. Porque eso no te va a permitir ser fuerte. Te va a autodestruir. Te va a lastimar. Te va a sacar o va a sacar lo peor de ti. Porque esas personas que luchan en la vida, como este caballero, pierden familia, porque se sentirían culpables por no ayudar al amigo, por no ayudar al hermano, por no ayudar a su madre, a su padre. Pero a veces se alejan de su propia familia, de sus propios hijos, de su propia esposa o de su esposo, en esta lucha contra el deber ser, esta imagen ficticia que alguien inventó y que es el peor deber de los deberes, porque no sabemos ni quién lo dictó, porque no depende de ti, porque no depende de lo que realmente te hace feliz y de lo que realmente te hace crecer y ser más humano y ser más fuerte y ser mejor. Entonces, lucha
Lucha por convertirte en alguien que te proteja a ti mismo, que te cuide, que te sostenga para cuando tengas la habilidad, la fuerza, el poder y las ganas, puedas sostener a alguien más, ya sea pareja, amigos, familia, no importa, inclusive un desconocido. Pero haciéndolo no solo para llenar un vacío que se convertiría en un vacío más grande, en este círculo vicioso donde ayudas a los demás, pero diciéndoles que tú eres todopoderoso y luego preguntándote por qué no se dan cuenta de tus debilidades, pero sigues alimentando lo mismo y sigue creciendo y te sigue doliendo. Y un día llegas al consultorio de alguien o al final de tu vida, sintiéndote vacío, solo, triste, deprimido, o porque no pudiste ayudar, porque ya no tienes fuerza, porque te acabaste a ti mismo, y eso te llevó ahí diciendo que ya no vales. Y cuando descubres todo lo que hiciste, dices, oye, güey, yo sí valía, pero no me la creía. En ese momento, esa historia deberá contarse de manera diferente. Esa historia deberá de hablarse desde otro lugar. Y entonces descubrirás que desperdiciaste mucho de ti. Y te recuperarás, porque como decíamos en el episodio pasado, siempre es momento de reconstruirse. Yo conozco gente que se ha reconstruido a los 70 años, es más grandes, y que ha tenido o sigue teniendo hoy procesos de vida padrísimos, porque liberó las cargas y entonces tuvo una mejor vejez. Cuidado. Dar o cuidar para que me amen o acepten, para que no me vean frágil, es muy dañino, es doloroso, es lastimoso e inclusive te puede llevar por un camino incómodo. Piénsalo. Y descubre cómo quieres ser realmente. A veces creemos que mostrar fragilidad nos hace menos fuertes, pero en realidad ocurre lo contrario. La verdadera fortaleza es permitir que alguien vea nuestras grietas y permitirle quedarse. Porque eso es realmente generar un vínculo. Y si otros permitieron que tú vieras sus grietas, pues tú permite que vean las tuyas. Porque eso va a unir, te va a fortalecer, te va a desarrollar, te va a convertir en alguien que valoró al otro, pero que se valora a sí mismo, y vas a permitirte ver que otros te valoran, que otros te abrazan, que otros te cuidan. Y entonces ese círculo se convertirá en un círculo virtuoso, donde nos apoyamos mutuamente, donde nos esforzamos uno por el otro, donde realmente generamos un desarrollo de amistad, de familia, de cariño, de respeto, de valoración, de amor. Porque eso es fomentar el amor propio. Porque amarse a sí mismo no es esconder el quién eres.
es reconocer quién eres y dejar que el mundo lo vea. Dejar de esconderte. Dejar de ser débil. La verdadera fortaleza es permitir que alguien vea nuestras grietas y darle la oportunidad de quedarse. Si este episodio resonó contigo, tal vez puedas intentar algo pequeño. Decir cómo te sientes, pedir ayuda, permitir que alguien te cuide, porque no naciste para cargar a todo el mundo, naciste también para ser acompañado. Permítetelo y verás crecer tu mundo. Porque también habrá otras personas que al sentir que pueden ayudarte y sentir que pueden formar parte de tu historia, les vas a dar la oportunidad también de sentirse fuertes, valiosos. Les darás el respeto que merecen. Porque merecen respeto, tanto como tú. Yo soy el Dr. Culero. Mi nombre es Carlos de la Peña y es un placer y un honor que nos acompañes en este episodio y a través de esta historia de En Terapia con el Dr. Culero, donde seguimos hablando de lo que duele, de lo que cambia y de lo que todavía puede transformarse. Recuerda que nos puedes seguir en todas nuestras plataformas. Ayúdanos dándonos likes si te gustó el episodio. Ayúdanos siguiéndonos para saber que estamos ahí para ti. Ayúdanos a seguir creciendo esta comunidad. Y sobre todo, y lo más importante, ayúdanos con tus comentarios. Dinos de qué quieres que hablemos. Danos la oportunidad de expresar temas que a ti te sean útiles. Y seguir alcanzando cada día más personas a quien ayudar. Y recuerda, no tienes que ser indispensable para merecer amor. Mereces amor solo por quien eres y por todo lo que vales. Abrázate, ámate, respétate, valórate y cuídate. Empieza por ti mismo y lograrás mucho más con los demás. Nos vemos la próxima semana en un episodio más de En Terapia con el Dr. Culero. Y como siempre, los abrazo y gracias por quedarse hasta el final. Hasta la próxima.